Hoy toca el subcapítulo 2 del capítulo primero, la revelación, el tiempo y los milagros. Esta primera parte del curso tiene a veces párrafos densos de contenido y difíciles de entender. Al principio se hace un poco duro, luego resulta ser que es lo que más te gusta. Y esta parte da unas ideas muy claras y muy importantes de lo que es la revelación, que durante un tiempo yo la estuve confundiendo con el instante santo cuando no sabía ni lo que era el instante santo ni la revelación. Dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. No es que te lo defina. Más adelante vamos a terminar de entender este concepto. Te dice una de las características, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Vamos a dejarlo ahí. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Una comunicación. La revelación refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, entre Dios y tú, la cual entraña una sensación extremadamente personal de creación, una sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no la puede proporcionar. Y ahora habla de los milagros, para equipararlos. Dice, los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales, entre personas, no entre Dios y sus creaciones, interpersonales, y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Fíjate lo que dice. La revelación te une directamente a Dios, los milagros a tu hermano. Lo dice después, los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia. Ahora lo explico. Aunque ambos se experimentan en ellas. Es decir, que los milagros y la revelación no salen de tu conciencia, que es algo que tú podías controlar. Ni los milagros ni la revelación tú los puedes controlar. Por eso no emanan de la conciencia, si bien se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La confusión que yo tenía con la revelación y el instante santo es que yo a veces había tenido unos periodos, y los tenemos todos, en los que tú estás completamente seguro. Y cuando tú estás completamente seguro, es porque estás completamente asistido. Y la única manera de estar completamente seguro y asistido es estar en comunicación con el Creador. Entonces yo había tenido momentos en mi vida en los que me había trasladado a un lugar diferente de este mundo, sin haber soltado el cuerpo, pero en un momento de revelación tú te desprendes de absolutamente todo esto, no cuentas con ello y te conectas con un estado superior en el que te encuentras completamente seguro y a salvo. Es un momento en el que tú aprendes algo, porque en comunicación con el Creador siempre aprendes algo, y siempre es paz, siempre es tranquilidad. Y como dice que me gusta mucho, produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Para darnos idea de lo que es la revelación, en los evangelios hay un pasaje en el que Jesús se va, dice que con sus apóstoles más queridos, yo no sé si estaba Pedro, sé que estaba Juan, y que fueron a un lugar, que se sintieron, quedaron el resto de la gente más atrás, se entraron a un lugar, y el que escribía aquello decía que era un sitio donde se encontraba uno tan a gusto que
alguien había dicho al maestro, a Jesús, ¿por qué no hacemos aquí las tiendas de campaña y nos quedamos aquí? Jesús seguramente había provocado, porque ahora lo dice, había provocado el llevar a las personas que él quiso, o que pensó que eran las apropiadas, o que estaban en el momento apropiado, yo no sé cómo sería aquello, para que tuvieran este momento de contacto con el Padre, que es una oración profunda con el Padre, de comunicación con el Padre. Y entonces esto produce la suspensión completa de la duda y el miedo, porque estás en contacto con el conocimiento. Y estar en contacto con el conocimiento, nada te puede afectar, no puedes tener miedo de nada, por eso se produce la suspensión de la duda y el miedo. Estás en este momento extraordinario, pero es temporal. Entonces no se pudieron quedar, no pudieron montar las tiendas de campañas para ahí, por muy bien que se estuviera. Yo cuando empecé a estudiar el curso, pues encontraba en las escrituras que había leído yo unas cuantas veces, sobre todo los evangelios, pues puntos de contacto, y entonces a mí me pareció que esa experiencia habían estado los apóstolos y Jesús en un momento de revelación, en comunicación directa con el Padre. Por eso continúa diciendo, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse en ninguna forma que tenga sentido. Es muy fácil explicar esto porque todos sabemos, todos nos hemos comido una fresa curada, un mango, y tú puedes decirle a la persona con la que te has encontrado, y me he comido una fresa extraordinaria, y tú estás recordando el sabor de la fresa, pero el otro, por mucho que tú recuerdes el sabor de la fresa, no le llega, porque es una cosa intensamente personal y no se puede transmitir en forma alguna. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación que tú tienes con el Padre es una experiencia personal tan íntima que tú no la puedes trasladar, es solamente tuya. La revelación induce solo a la experiencia, a experimentar ese estado de paz, de comprensión, de compleción, ese estado de serenidad que inspira el conocimiento. Y habla de los milagros otra vez aparte. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, mira lo que dice aquí, resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. Evidentemente a nosotros nos parecen más útiles un milagro. Si tenemos cualquier problema y lo pudiéramos resolver con un milagro, nos parece mucho más útil. En esta fase de aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Esta frase tiene mucha guasa. Dice, en esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Y dices, sí, a ver, ¿por dónde empiezo yo a hacer milagros? Porque si es importante, tendré que empezar ahora mismo a hacer milagros. Y empieza uno a volverse loco. Lo que el curso te dice es que es importante obrar milagros porque el milagro va a desclasificar el mundo, las cosas inaccesibles las va a desclasificar, porque el milagro rompe con las leyes físicas que leíamos el otro día, en la lección anterior, en el texto anterior, que rompe las leyes físicas. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú puedes romper las leyes físicas, el miedo se retira, porque lo que nos da miedo a nosotros aquí son las leyes físicas de este mundo. Las leyes del dolor, de la ruina, de las catástrofes, las leyes de la muerte, de la enfermedad. Entonces el milagro te ayuda a perder el miedo, que no se te puede forzar. Nadie te puede forzar a perder el miedo, porque justamente que te fuercen vas a tener más miedo todavía. Y ahora vuelve a hablar de la revelación. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. Inefable quiere decir que no la puedes describir, que no la puedes narrar, que no la puedes, en ese sentido, ese conocimiento no lo puedes pasar a otra persona. Dice, esto mira qué interesante. La reverencia, habla de la reverencia, se debe reservar solo para la revelación. Y es una apreciación que viene muy a cuento.
La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su Creador. Dice que la reverencia se debe reservar solo para la revelación. En ese momento nosotros estamos ante el Creador, en comunicación con el Creador. Y no es el movimiento adecuado delante de un milagro. Nosotros delante de un milagro somos capaces de hacer la reverencia, el pino y lo que nos pidan, porque es algo que nos va a aplastar completamente el sentido y nos descoloca. Pero el curso nos viene y nos dice, no es la reverencia lo adecuado delante de un milagro, sino delante de la revelación, porque delante de la revelación porque en la revelación tú estás delante del Creador, y en los milagros estás junto con uno que es como tú, que lo ha dicho antes. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Pensamos que el milagro es obra de Dios y no andamos desencaminados, pero nos llega a nosotros a través de un hermano. Decíamos ayer que era el mejor regalo que tú puedes hacerle a un hermano. Cualquiera sabe dónde lo leí ayer. Que era uno de los principios de los milagros extraordinarios. Hay 50, lo tenía que haber marcado. Dice, el milagro es por tanto un gesto de amor entre iguales. Esta práctica que nos ha enseñado Rosa María de ofrecer un milagro, o de pedir un milagro para un hermano que lo vemos con problemas, que lo vemos en mala situación, te ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Un milagro que, como decíamos ayer, tampoco tenía que tener forma. Entonces el milagro es un gesto entre iguales. Dice, de los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Fíjate si viene bien traído esto para corregir nuestra mente, que delante de alguien que ha hecho un milagro nosotros lo llevamos a los altares y todas estas cosas. Y el curso te dice que no tenemos que tener reverencia por alguien que hace milagros, porque es exactamente igual que nosotros. Nosotros sí tenemos que tener reverencia delante de Dios, cuando estemos en comunicación con Dios, que ese es el momento de la revelación. Y es, como todas las cosas, una corrección que hay que hacer a la mente y que el curso nos las va explicando. No solamente te dice no lo hagas, sino que te explica por qué, que es lo extraordinario de este libro. Y continúa diciendo, por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Y nos coloca donde tenemos que estar. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y, en tal caso, obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Y dice, es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. Aquí devoción es estar rendido a tu hermano. Nosotros sabemos lo que es esto. Cuando tienes hermanos mayores, siempre los hermanos menores están en condiciones normales, están pegados al hermano mayor para muchas cosas y tienen devoción por él, en el sentido, todo lo que dice aquí, respeto por ser el mayor, obediencia porque sabe más las cosas, y devoción, es decir, yo soy fan de mi hermano mayor, yo soy fan de mi hermana mayor. Y entonces lo dice desde ahí, dice, mi devoción por ti, ese profundo cariño y ese que yo tengo por ti es lo que me hace merecedor del tuyo. Y ahora dice una cosa estupenda, para que nuestras mentes se pongan ahí, que nos hace falta. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Es tan importante
La figura de Jesús en el curso y la figura de Jesús en la historia de la humanidad es para darnos cuenta que Él es uno de nosotros y que lo que Él consiguió lo podemos conseguir todos y que nos lo viene a decir con toda su vida y aquí nos lo dice con sus palabras. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. Dice, la diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Es decir, solo tengo lo que procede de Dios. Tú tienes un cuerpo, tú tienes unas expectativas, tú tienes unas vinculaciones afectivas que no son para nada procedentes de Dios. Y dice, la única diferencia entre los dos es que yo solo tengo lo que procede de Dios. Esto me coloca en un estado que en ti solo es latente. Jesús y nosotros tenemos las mismas características y la misma capacidad de llegar a ser lo que Él llegó a ser, de soltar el cuerpo, de despertar de este sueño. Continúa explicándonos. Un párrafo largo que habla Él todo el rato. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa, entrecomillado, que es una frase del Evangelio, nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o sea, diferente, excepto en el tiempo. En el tiempo Él es diferente. El tiempo es el momento de la especialidad y de las diferencias. Y continúa diciendo, pero el tiempo no existe realmente. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, pero el tiempo no existe. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista del eje vertical que de uno horizontal. Esto es una locura entenderlo. El mundo se desarrolla en un eje horizontal, pero Él hizo el viaje vertical hacia el cielo. Dice, tiene más sentido desde el punto de vista del eje vertical que un horizontal. Tú estás debajo de mí y yo debajo de Dios. En ese sentido está el eje vertical. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba, porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Un párrafo para entender. Él está, aunque nos parece adecuado, ¿no? y lo aceptamos sin ningún tipo de especulaciones, porque nosotros a Jesús sí que le tenemos puesto por encima de nosotros. Y en el párrafo de antes nos dice, no me pongas por encima de ti, yo soy exactamente igual que tú. Yo he salido del mismo sitio que tú. Y no hay nada en mí que tú no tengas. Lo único que ocurre es que todo lo que procede de mí, todo lo que yo tengo procede de Dios. Y en tu caso también. Lo que pasa es que tú, además de tener lo que procede de Dios, tienes un montón de cosas añadidas con las que tienes que pelear. La diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús solo tiene lo que procede de Dios. ¿Qué ha pasado? Jesús ha soltado el lastre de las ilusiones de este mundo y entonces está más cerca del Padre. Pero Jesús, por ser el hermano mayor, ha abierto el camino en el eje vertical de ascensión y lo ha abierto. Por eso dice, sin mí la distancia entre tú y el Padre es mucho más larga. Yo te la he acortado porque le han dado por ti. Esto es lo que quiere decir Jesús. No es diferente, pero Él, que es el más listo de la clase, el primero que ha llegado, ha acortado la distancia porque abre igual camino. Porque nosotros antes íbamos haciendo así, así, y Él apareció tirando el eje vertical, ha cortado el camino. Tantos en el mundo, dice, todos los caminos llevan a Roma. Cuando queremos contrastar un camino con otro, y sí, todos los caminos llevan a Roma, pero algunos son tan largos que no vale la pena. Y todos los caminos terminan llevando a Roma porque cuando un camino te lleva a un sitio equivocado, dices, no es donde yo quería, y vuelves a otro, y vuelves a otro. Por eso la trayectoria de muchos caminos es penosa y larguísima. Todos los caminos van a Roma, pero no todos son los interesantes para ir a Roma. Jesús buscó el trecho. Entonces, sin Él, la dirección, sin Él, la distancia entre nosotros que estamos abajo y el Padre que está arriba es larguísima, porque vamos haciendo para allá, nos equivocamos, nos caemos. Él hizo corto el trayecto, marcó la ruta.
Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación. La filiación es el conjunto de seres vivos. No solamente los hombres, los seres vivos. Que Él completa la filiación porque forma parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos unos, pero esta afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo. Mira lo que dice el pulso. Son datos que si no... Pues, dice, las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo. Estaba contando que aquel pasaje que yo leí en los Evangelios, cuando yo leía los Evangelios hace muchos años, pero que se me quedó este momento que se llama la transfiguración, me parece que se llamaba, en el que entraron que las figuras se transparentaban y que se estaban en un momento flotando. Pues para mí es un momento de revelación. Y fue Jesús el que llevó a los dos apóstoles, creo que a San Pedro y a Juan, para allá, no sé si había alguien más. Entonces dice, las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad con el Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. Antes decía que se había llevado a los dos, tal vez porque eran los que estaban preparados. Y aquí lo dice. Él está pendiente, vamos a seguirlo leyendo porque lo dice, de esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. Él está pendiente e inspira los momentos de revelación. Un momento de revelación es un momento de comunión perfecta con el Padre. Me encanta. Tener un momento de revelación es una joya. Tener un momento de revelación te da una fuerza, te da una seguridad. Y hay muchos momentos de revelación en la vida. Hay muchos momentos de revelación. Hace poco que nos llegan de cualquier manera. Hace poco una mujer me escribe que está pasando por una especie de calvario, de estos sitios que nos tocan en la vida pasar, donde la duda duerme siempre con nosotros y apenas la palabra de Dios la distinguimos del resto de las voces de nuestra cabeza. Y me escribe y me dice, estoy tratando de escuchar la voz del Espíritu en mi mente. Decía la voz de Jesús. La voz de Jesús en mi mente que me dice, no hagas nada, estate quieta. Eso es lo que a mí me dice. Y entonces la escribo y le digo, sí, esa es la voz de Jesús porque así me habla a mí. Ella necesitaba eso para darse cuenta que estaba sintiendo la voz del Padre, la voz de Jesús, que es la misma. Y entró en alabanzas y en gratitud hacia mí porque por las palabras que yo le había dado, ella había comprendido, que las había compartido conmigo, que en efecto eran palabras veraces y seguras para ella. Ella había sentido esas palabras en un instante de revelación y se dio cuenta cuando yo le dije, en efecto, son las de Jesús, a mí me habla así. Hay muchos momentos en la vida donde la seguridad que adquirimos por una experiencia es tan grande que nadie nos la puede quitar. Pero hay que saber lo que son los momentos de revelación para poderlos definir, para poderlos apreciar, para poderlos agradecer y yo creo que eso te capacita a tener más. Por eso el curso al principio nos habló de los milagros y después nos está hablando de la revelación. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibirla. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. Más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto el canal para la revelación directa con Dios hacia ti. El Espíritu Santo mantiene el canal abierto
hacia ti, lo he leído de aquella manera, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti, es el Espíritu Santo. Pero el que propicia la llegada, de alguna manera, o que la inspira, por no cambiar la palabra, es Jesús. El canal está abierto. La voz del Espíritu Santo es el mediador y es el canal. Y dice otra cosa. La revelación no es recíproca. Qué bonito. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Es Dios el que viene a hablarte. Es el Dios el que viene y te dice, estate tranquilo, no estás en peligro, no hagas nada. Lo que te da paz a ti, lo que te hace suspender la duda y el miedo, es la voz del Padre. Cuando tú la reconoces y te das cuenta que estás con Él y no estás en peligro. La revelación no es recíproca, es del Padre a ti, no de tú al Padre. Dice, el milagro reduce al mínimo la necesidad de tiempo. Vamos a mirar esto un poquito. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. Este mundo es un mundo de la especialidad y todos somos especiales aquí. Entonces, en el plano aquí longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo interminable. ¿No? Ten en cuenta que la filiación no solamente estamos las personas, los hombres y las mujeres, sino que están los animales, están las plantas. En otra parte dice el curso que la filiación es la suma de todos los seres vivos. Cualquier ser vivo tiene una mente. Una lechuguita, una zanahoria, un tomate, una manzana, un mango. Esto hay que aprendérselo bien, porque yo me he dado cuenta que conozco y se me parte el alma. Si no lo conoces bien, llega un momento donde te vas de aquí, porque no lo entiendes. Porque no te cuadran las cosas, entonces hay que tener bien claros los conceptos, bien fijados, para que no se nos mueva nunca más la estructura. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Imagínate sentirnos que somos iguales que la lechuga que nos hemos desayunado. Dice, parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción en el eje horizontal y el vertical. Todos sabemos que un milagro, los que lo hemos vivido de una o de otra manera, y los que, bueno, yo qué sé, sabemos que es un shock que rompe las estructuras de nuestro pensamiento material y las leyes de este mundo. Por eso dice, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. De estar aquí entretenidos a la vertical. Es un cambio súbito. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habían estado de otra manera. Como hemos dicho que el milagro es algo que se comparte y que es entre nosotros somos los que podemos ofrecer un milagro a alguien. Cuando ofrecemos un milagro lo recibe el que lo ofrece y lo recibe el que lo da. Yo cuento mucho para los que vienen por aquí, porque esto lo cuento mucho, que a mí me llamaba la atención cuando Rosa María me decía, tú pides siempre un milagro para cuando tú ves a alguien necesitado, que está pidiendo dinero, que tiene una enfermedad, pide un milagro para él en nombre de Jesús. Y a mí al principio me parecía que cómodo. Está pidiendo, dale algo, y luego si pides un milagro, pero tú colabora. Y entonces yo, en un momento determinado, empecé a hacer caso a lo que me había dicho Rosa María, empecé a pedir un milagro, a ofrecer un milagro para gente que en Madrid pues hay mucha migración y hay mucha gente en la calle de distintas nacionalidades que hay. Esto es pues... Y entonces pues no puedes, es una cosa que no puedes vaciar el mar con un cubo. Entonces pues sí, primeramente pues... Entonces empecé a ofrecer un milagro, y no tardé mucho tiempo, que me di cuenta que el milagro volvía a mí, porque yo enseguida me di cuenta que el que necesitaba el milagro era yo era el que veía la pobreza, el necesitado del milagro era yo. Entonces me di cuenta que yo había recibido el milagro en forma
de conocimiento, el que ve la pobreza, está loco, está demente, porque no es una creación de Dios, y entonces tú ves ilusiones. Entonces me di cuenta que milagro revertía para mí. Por eso dice, esto induce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habían estado de otra manera. Ay, vamos a aprender a ofrecer milagros a la gente que veamos que necesita algo. La necesidad está en nuestra mente, pero vamos a pedir un milagro para ellos, porque cuando se cumpla el milagro en ellos, se cumpla en nosotros también. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. Acorta el tiempo. No sé si lo dice el curso o lo he escuchado, pero yo lo digo muchas veces, hacen falta 1000 milagros y 1000 milagros más para darnos cuenta que este mundo va a colapsar delante de nuestra vista y va a colapsar por los milagros. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el que abarca. No existe relación porque el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo, sin embargo, lo que te hace avanzar no tiene ninguna relación. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Y vuelta esta frase me da pie para explicar esa parte de mi mente que no se quiere mover de aquí. Esa parte de mi mente que dice, no te preocupes, todo está escrito. No, si preocuparte no te tienes que preocupar, te tienes que ocupar. Tienes que ponerte manos a la obra, aprender lo que este curso te está enseñando, que es el perdón, que no el amor. Y aquí está perfectamente claro que dice, el milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Es decir, todo... Hay el dicho que dice, todo está escrito, no te preocupes. No, todo no está escrito. Está escrito que tú te vas a liberar de esto. Pero todo lo que ocurre en ese intervalo de miles de años lo escribes tú. El desgraciado que tiene que morir 1000 veces en esos 1000 años que está retrasado. Eso está sin escribir, que se sepa. No está todo escrito. Está escrito lo principal, pero todo no está escrito. Si no, no diría el curso estas cosas. Que el milagro sustituya un aprendizaje que podía haber durado 1000 de años. O sea que no está escrito. Hay muchas cosas que nos podemos evitar de escribirlas. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en el que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo, lo vuelve a decir. El milagro elimina intervalos dentro del tiempo. Y acaba diciendo, hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. El milagro se da dentro del tiempo, en el cielo no hay milagros. El milagro se produce dentro del cielo, dentro del tiempo. Pero lo colapsa, el objetivo es colapsarlo. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación es un encuentro con el Creador, es un momento de comunicación completa con el Creador, es un momento en el que se queda suspenso la duda y el miedo, es un momento que tú no puedes compartir, esa sensación, esa vivencia, no la puedes compartir porque es una experiencia personal e íntima, tú no la puedes compartir. Aunque la experiencia no la puedes compartir, pero en otra parte del curso dice que sí puedes mostrar o sí puedes apreciar la sabiduría que se queda en el que has experimentado la revelación. La experiencia no se puede compartir, pero tú puedes observar el cambio que esa persona que ha tenido la experiencia ha vivido dentro de él. La revelación, un instante de comunicación con el Padre en el que se suspende la duda y el miedo. No hay que tener reverencia por alguien que hace un milagro por nosotros o que obtiene un milagro por nosotros, porque la reverencia solamente hay que sentirla en presencia del Creador, en presencia de alguien que facilita un milagro. No quiero equivocarme, es respeto,
por su mayor experiencia, amor por ser un hermano y devoción si es devoto, pero de ninguna manera reverencia. Porque el milagro es un acto entre iguales. Por eso dice, tú no tienes que tener reverencia por mí, porque yo soy como tú. Las características que yo tengo son las mismas que tú. Todo lo que yo tengo procede de Dios. Y esa es la diferencia contigo, nada más. Es una diferencia temporal. Que yo solo tengo lo que procede de Dios y tú tienes muchas cosas que no proceden de Dios. Tu cuerpo, tus ganas de ser independiente, tu incapacidad para perdonar este mundo. Y viene a decirnos también que es cierto esto de que nadie llega al Padre sino por mí, porque Él acortó el tiempo. Ya no vamos a tener que ir haciendo eses. Él abrió el camino directo en el eje vertical. Bueno, mañana haremos la siguiente. Esto nos va a llevar un poquito de tiempo porque es largo, pero hay que hacerlo así. Yo estoy seguro que hay personas que les vendrá bien leer esto con alguien. Yo estoy leyendo el Nuevo Texto refundido y aparte que a veces al leer pues cambio las palabras de lugar, pues hay algunas frases que no son iguales que el Antiguo y el Primer Texto. Nos encontramos en otro momento y os ofrezco un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.